Cuando pensamos en cómo empieza una guerra, solemos imaginar una declaración formal, un gran evento, pero la Guerra Civil Española no empezó así. No, fue un chispazo, una mecha que prendió en solo 72 horas, unas horas caóticas que lo cambiaron todo. Y es justo ahí donde vamos a poner el foco, en ese instante preciso en que España pasó de la pura tensión al conflicto abierto. Fijaos en esta frase, dar el pecho por España, es que es potentísima y lo más increíble es su ambigüedad. Para unos significaba defender la República, para otros justo lo contrario, derrocarla. Y que esta frase con esa doble cara la dijera un general clave en el momento justo, bueno, es que eso resume a la perfección el caos y ese fervor patriótico que estaba a punto de estallar. Bueno, ¿y cómo vamos a desenredar esta madeja? Pues vamos a seguir el rastro de la pólvora. Primero veremos cómo estaba el ambiente, esa nación dividida. Luego, la chispa, que fue casi por accidente. Veremos por qué el golpe funcionó en una ciudad y en otra no, que es clave. También cómo se empezó a pelear con palabras, por la radio. Y finalmente, cómo la vida normal, la de todos los días, se convirtió en otro campo de batalla desde el minuto 1. Vamos con ello. Para entender por qué todo explotó tan rápido, hay que hacerse una foto de la situación. España en julio del 36 no era, para nada, un país en paz. Era un polvorín, literalmente. Y esto se notaba en todas partes, pero sobre todo, y esto es muy importante, dentro de los propios cuarteles. El ambiente, después de las elecciones de febrero de ese año, estaba, cargadísimo, totalmente polarizado. Pero lo curioso es que la tensión no estaba solo en la política o en la calle, se había metido hasta la cocina, hasta dentro de los cuarteles. Hay un diario de un soldado de la época que cuenta algo alucinante, cómo militares del mismo regimiento se espiaban entre ellos por sus ideas políticas. Imaginaos eso, ¿eh? La lealtad ya no era al compañero o al uniforme, era a la ideología. Y claro, en medio de este polvorín solo faltaba la mecha. Y llegaron dos, seguidas. Primero, el asesinato del teniente Castillo, que era socialista. Y solo horas después, como represalia, el asesinato de Calvo Sotelo, una figura clave de la derecha monárquica. Esta espiral de violencia lo cambió todo. Para los militares que ya estaban conspirando, fue como la señal de salida. La prueba definitiva de que no podían esperar más. Tenían que actuar y tenía que ser ya. El plan original era un levantamiento coordinado, todo bien atado, para el 18 de julio. Pero la historia, ya se sabe, pocas veces sigue el guión. El golpe de Estado no empezó con una orden clara ni con un discurso solemne. No, empezó casi por accidente, por una chapuza, que lo precipitó todo en el Protectorado Español de Marruecos. Es que lo que pasó en Melilla fue una cadena de acontecimientos de película. A ver, primero, los conspiradores se reúnen en secreto. Pero ¡zas! Alguien se chiva. El comandante leal a la República se entera y ordena una redada. Al verse descubiertos, los conspiradores desesperados, ¿qué hacen? Piden ayuda a la Legión. Y la Legión llega, rodea a los policías, y de repente ya no hay vuelta atrás. Se ven obligados a lanzar el golpe casi 24 horas antes. Es que, si lo pensamos fríamente, la guerra civil empezó por una redada policial que salió rematadamente mal. Claro, este inicio precipitado provocó un caos monumental. Las noticias corrían por telégrafo, pero de forma confusa, contradictoria. Y no todo el mundo reaccionó igual. El éxito del golpe no estaba ni mucho menos garantizado. Y para ver esto claro, no hay nada mejor que mirar lo que pasó en dos ciudades clave de la península, Valencia y Sevilla. Dos caras de la misma moneda. Vámonos a Valencia. ¿Recordáis al general Martínez Monge, el de la frase del principio? Bueno, pues él arenga a sus tropas con ese «vamos a dar el pecho por España», muy épico todo, pero justo después hace algo que lo cambia todo. No da la orden de salir a la calle, mantiene a los soldados encerrados en los cuarteles, y esa simple indecisión bastó para que el golpe fracasara estrepitosamente en una de las ciudades más importantes de España. Y ahora, de la indecisión de Valencia al todo o nada de Sevilla. Aquí, el general Queipo de Llano llega con un puñado de hombres, poquísimos. Su arma secreta, la radio. Se hace con el control de la emisora local y empieza a soltar discursos a cada cual más amenazante, inventándose victorias, exagerando el número de sus tropas. Fue una lección magistral de lo que hoy llamaríamos guerra psicológica. Consiguió paralizar de miedo a las fuerzas leales y así se hizo con una ciudad fundamental. El caso de Sevilla es fascinante, porque nos enseña algo, que desde el minuto cero la guerra no se libró solo a tiros, se libró también en las ondas de radio. Se desató una batalla brutal por controlar el relato, por definir la realidad para millones de personas que estaban en sus casas, pegadas al transistor, sin saber qué demonios estaba pasando. Y aquí lo vemos, negro sobre blanco, dos realidades chocando. Por un lado, el gobierno de la República intentando quitarle hierro al asunto.
Tranquilos, es algo aislado en Marruecos, aquí no pasa nada. Y por el otro, los sublevados con un mensaje grandilocuente. España entera se levanta por la justicia. O sea, se estaban emitiendo a la vez dos versiones completamente opuestas de la realidad. La pregunta para cualquiera que escuchara la radio era, ¿a quién creo? Y esta batalla por la mente de la gente nos lleva directos al siguiente punto, que es crucial. Este conflicto fue diferente desde el principio porque el frente de batalla no estaba solo en las trincheras. La retaguardia, es decir, las ciudades, los pueblos, los hogares de los civiles, se convirtió en otro campo de batalla. Uno igual o más importante. Aquí es donde entra el concepto de guerra total. Esto significaba que ya no había una distinción clara entre combatiente y civil. La lucha ya no era solo por conquistar un trozo de tierra, sino por asegurar la lealtad absoluta de cada persona. El objetivo era controlar no solo lo que la gente hacía, sino lo que pensaba y, sobre todo, lo que se atrevía a decir en voz alta. Y para ejercer ese control, claro, hicieron falta herramientas legales nuevas, inventadas sobre la marcha. Una de las más impactantes fue el delito de derrotismo. Ojo, que no hablamos de traición o espionaje, no, hablamos de palabras, de la simple opinión, una queja sobre la guerra, una duda sobre un político, cualquier comentario que mostrara cansancio, de la noche a la mañana, te podía convertir en un criminal. Y esto no era una teoría, era muy real. Mirad estos ejemplos. Son comentarios literales de gente de la calle que acabaron en la cárcel por esto. Decir, Negrín tiene la barriga llena, por eso quiere resistir, o quejarse de que hay una regla para los oficiales y otra para nosotros, o simplemente decir que mientras unos comen jamón, nosotros no tenemos ni pan. Frases que hoy nos parecerían una simple queja, un desahogo, en aquel momento se convirtieron en un ataque al Estado, un delito castigado con años de prisión. Y así, en apenas 3 días, en 72 horas de vértigo, desde esa redada que salió mal en Melilla hasta llegar a meter en la cárcel a alguien por quejarse del precio del pan, España se había fracturado por completo. Las líneas de batalla ya no estaban solo en los mapas, estaban en las radios, en las colas para comprar comida, dentro de las propias familias. El escenario para una guerra brutal y total estaba servido. Todo esto nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas. Cuando una nación está en guerra consigo misma, cuando tu vecino puede ser tu enemigo, ¿quién define lo que es un crimen? En una guerra donde lo que para un bando es un acto de patriotismo, para el otro es traición, ¿quién tiene la autoridad para decidir qué es justo y